Bien, damos inicio a esta reunión. En primer lugar, reciban ustedes el saludo de nuestro director general, el doctor Alfonso Quispe, de nuestro director ejecutivo, el licenciado Ciro Echegaray, el mío propio, doctor Javier Loaiza, jefe del equipo del Observatorio de Recursos Humanos. Y en esta ocasión nos convoca a esta reunión la actualización de datos de formación principalmente, y vamos a priorizar los datos de formación del personal técnico nombrado. Ustedes saben que las diferentes variables en el aplicativo InfoRus, que tienen algunas variaciones dependiendo de las realidades, el funcionamiento y organización de cada una de las entidades que están reunidas en este momento, por ejemplo, el Ejército, la Marina, FAP, INPE, Ministerio Público y el Ministerio de Educación, quienes están conectados, tienen algunas variaciones en cuanto a algunos datos, pero en este caso es un dato uniforme. Requerimos la actualización prioritaria. Saben ustedes que se actualiza siempre, el aplicativo está abierto a las 24 horas del día, pero necesitamos de manera prioritaria y urgente la actualización de datos del personal técnico nombrado en el marco de la implementación y formulación de algunas propuestas de carácter normativo que pueden ser de mucho beneficio para el grupo ocupacional que estoy mencionando. En tal sentido, en el aplicativo InfoRus es necesario que todo el personal técnico nombrado se actualice la variable de la condición de su profesión. Es decir, si este personal técnico nombrado tiene título de técnico, si este personal técnico nombrado tiene alguna constancia de egresado, o si este personal técnico nombrado tiene algún otro tipo de documento diferente al título. Vamos a encontrarnos también con casos donde existe personal técnico nombrado que no tiene título de técnico. Hace muchos años, diferentes legislaciones han favorecido muchos nombramientos y se han flexibilizado muchos requisitos. Entonces, vamos a encontrar esa casuística también. Y vamos a poner seguramente que otro documento, ¿no? En este caso necesitamos que el 100% del personal técnico sea registrada la condición de la profesión, ya sea que tenga título, que tenga una constancia de egresado o que tenga algún otro documento que certifique que tiene estudios de ese nivel. Una vez actualizada la condición de la profesión, también es muy importante para nosotros la procedencia de aquellos que tienen título. Una vez que ustedes registren a todo el personal técnico de enfermería nombrado, ¿no? O técnico administrativo nombrado, porque es para todo el personal técnico nombrado, y que ya hayan ustedes registrado la condición de la profesión, si es título, constancia de egresado u otro documento, a todo aquel que tiene título, tenemos que registrar la procedencia. Para eso ya se ha implementado la variable procedencia de los estudios de este título técnico, que puede ser, solamente tiene dos variables: Instituto Superior Tecnológico u otra institución, nada más, ¿no? Hay una serie de legislaciones, de normas a nivel del Ministerio de Educación, a nivel nacional, con el cual también nos hemos reunido para incorporar algunas variables. Entonces, eh, es un trabajo relativamente rápido. Esta es una asistencia técnica también bastante breve. Vuelvo a repetir, a manera de resumen, necesitamos en este momento priorizar la actualización de datos del personal técnico nombrado en cuanto a si es que tienen título, constancia de egresado u otro documento, y aquellos que tienen título, si este título procede de un instituto superior tecnológico o de otra institución. Eso es todo lo que requerimos por ahora para hacer nuestros reportes la próxima semana. Les daríamos un plazo hasta el miércoles de la próxima semana para que se actualice este dato.
Sin más, les voy a dejar en el uso de la palabra al ingeniero Fabricio López, que es el sectorista de todos ustedes. También la sectorista para temas informáticos está la ingeniera Katy Chávez, pero en este momento la asistencia va a estar a cargo del ingeniero Fabricio López para poder nuevamente recordar algunas situaciones relacionadas con registro del personal, especialmente en la materia del tema que nos reúne. Entonces, sin más, dejo en el uso de la palabra al ingeniero Fabricio López para que ya vaya a la parte técnica relacionada con el registro. Bien, como les comentaba, si tuviesen alguna duda igual me interrumpen, no hay ningún problema. Creo que dejamos las preguntas para el final. Voy a iniciar este taller primero mostrando la página web informativa de la Dirección General del Personal de la Salud. Entiendo que muchos estamos muy interesados en conocer la parte normativa del Decreto Legislativo 1153, las diferentes entregas económicas, los diferentes oficios circulares o comunicados que emite la Dirección General del Personal de la Salud a las entidades adscritas al Decreto Legislativo 1153. Y en ese sentido, paso a mostrar primero el contenido web, donde muchos compañeros trabajadores de las diferentes regiones del Perú suelen enterarse de los diferentes comunicados, charlas, entrevistas, capacitaciones, etcétera. En este sentido, tenemos el comunicado del año 2022. Haciéndole un clic, nos va a mostrar los diferentes comunicados, como le hacía mención, así como también los diferentes oficios circulares o oficios múltiples que se han estado cursando a los diferentes gobiernos regionales, entidades de las sanidades adscritas, como les dije, al decreto legislativo 1153, ¿no? Es importante mencionar hoy que existe el tema tecnológico, que tenemos, como dije, un canal de YouTube en el cual hace justamente mención a las grabaciones, ¿no? O videos de charlas o de capacitaciones que se han estado dando durante todo este año. No solamente con respecto al tema de las sanidades, sino también al tema de la política remunerativa, al tema de la validación de los actos resolutivos, ¿no es cierto? Al tema de la variable especialidad, a las asistencias técnicas con respecto a las implementaciones de las resoluciones ministeriales, al tema del clasificador de cargos. Entonces tenemos, como dije, un canal de YouTube. Estoy mostrando en estos momentos en la pantalla el canal. Si ustedes les parece sugerible, pueden suscribirse también, ¿no? Para que les llegue automáticamente las grabaciones de los diferentes talleres, charlas, asistencias técnicas que se hayan estado desarrollando en la DIGET, ¿no? Entonces se suscriben y automáticamente a través de los medios celulares les lleva a llegar el video, ¿no? De los diferentes talleres, ¿no? Bien, entonces estoy mostrando el canal de YouTube que tenemos aquí. Hay varios videos ya publicados. Sería bueno y sugerible bueno, que puedan apreciar alguno de ellos en respecto a la materia de la política remunerativa, ¿no? Bien. Aquí van a poder encontrar, como les comentaba, información de los diferentes comunicados que ha estado emitiendo la DIGET. Bien, la parte central tenemos un poquito de información con respecto al trabajo remoto, la parte normativa, y en la parte inferior tenemos justamente el tema de la base de datos del Inforrus,
Que en este sentido no mostramos DNI ni nombres ni apellidos, solamente un tema de cargos, ¿no? De diferentes entidades, justamente para hacer el análisis. El tema de la política remunerativa, por si alguien no la conoce. En esta sección tenemos la valorización principal, las variaciones ajustadas, las priorizadas, ¿no? Los temas de servicios complementarios, el decreto propio legislativo 1153 con su reglamento, ¿no? Para aquellos que quisieran de alguna manera investigar un poquito o conocer un poco más el tema del decreto legislativo 1153, aquí están ya, digamos, ordenado el tema de la propia incorporación de las leyes, los perfiles y los montos, ¿no? Bien, pasamos al Inforrus. En este caso voy a hacer uso del Inforrus del Ejército, ¿sí? Aquí solamente tenemos acceso a aquellos registradores acreditados, ¿no? Que tienen mediante documento las credenciales para poder acceder. ¿No? Con nuestras credenciales podemos acceder justamente al aplicativo, ¿no? Seleccionamos el módulo de recolección y luego el icono de registro. Entendiendo de que tanto para el Ejército, la FAP, la Marina, el Ministerio Público, el INPE, la Policía Nacional del Perú y el Minedu, ¿no? Tienen diferentes ámbitos de trabajo, ¿no? Su organización es muy distinta, por lo tanto, podemos apreciar aquí que para el caso del Ejército, ¿no? Tenemos diferente forma de registrar el personal, ya que tiene otra forma su organización, ¿no? Tratamos justamente de llegar hasta el último nivel del establecimiento, ¿no? Y lo mismo sucederá con las otras entidades del Estado, ¿no? Sin embargo, tratamos de que de manera visual sea similar su accionar, ¿no? En ese sentido, en la parte superior tenemos que seleccionar el ámbito de trabajo, ya sea por núcleo, en algunos casos por regiones, en otros casos por eh, establecimientos, ¿no? Y en la parte inferior tenemos el buscador nacional, ¿no? Le llamamos así un buscador nacional porque de alguna manera nos permite identificar dónde se encuentra registrado un determinado trabajador, ¿no? ¿No? Por ejemplo, voy a digitar un número de documento de identidad, ¿no? O bien el nombre o los apellidos para hacer una búsqueda, ¿no? Y poder identificar si el número de documento de identidad o los nombres y apellidos figuran dentro de la base de Inforrus, ¿no? En este sentido, el DNI 25745316 me dice que sí figura dentro de la base de Inforrus, ¿no? Que está dentro de la red, microred, núcleo, gran unidad, unidad y establecimiento, ¿no? Que pertenece al DNI de Carmen Velasco, ¿no? Rasuri, ¿no? Con el cargo de psicólogo, ¿no? Está en el estado activo, ¿no? Si bien es cierto, aquí me muestra en la parte inferior derecha que su estado está activo. Entonces, este buscador nacional me va a permitir saber rápidamente si un trabajador está o no dentro de la base de Inforrus. Si simplemente no me lo encuentra, quiere decir que no tiene algún vínculo laboral con la entidad, ¿no? Para eso, podríamos de alguna manera, por ejemplo, entrar a este registro, ¿no? A este registro, por ejemplo, ya, bien, ya seleccioné la ruta donde se encuentra el registro de este trabajador, ¿no?
de esta persona. Entonces, inicio la búsqueda en la parte superior. Bueno, veo una gran cantidad de trabajadores dentro de este establecimiento. Entonces, de la misma manera, en la parte superior tengo un buscador, ¿no? Por número de documento de identidad, por nombres o por apellidos. Porque como pueden apreciar, son varias ventanas, si quieren llamarlo de alguna manera, donde se encuentran varios trabajadores. Entonces, para buscarlo más rápido, voy a hacer por el filtro, ¿no? Entonces le pongo buscar y automáticamente me encuentra el trabajador Velasco Razuri, ¿no? A la mano izquierda tenemos el lápiz, que es un botón común para las demás entidades, ¿sí? Y le voy a poner editar. Al ponerle yo editar, ¿no? Con el lápiz, me muestra su ficha, ¿no? Datos personales, en este caso el número de documento. Tengo el botón de verificar con RENIET. Este botón lo que hace es conectarse a RENIET y traerme la información automática de este personal, ¿no? Automáticamente me trae la información de los apellidos tanto paterno como materno de casada. Como comentario, es muy común que nos pidan que se vuelva a validar por RENIET al trabajador, porque de repente ya no figura el apellido de casado o no es casado, ¿no? O que en su defecto quieren que se muestre su apellido de casada, ¿no? Entonces, y así como también el estado civil, ¿no? Son variables, dos variables que suelen actualizarse muy cotidianamente, ¿no? El estado civil y el apellido de casada, ¿no? ¿No quieren que se muestre o quieren que ya no se muestre porque ya lo actualizaron en realidad, ¿no? Mira, esto para mí es la Perdón, creo que dejaron abierto su micrófono, María Solari, porfa. Bien, entonces, mencionaba de que son dos variables que suelen actualizarse constantemente, ¿no? El dato del domicilio, por si acaso, es una variable que viene directamente de RENIET. El código de verificación también. Bueno, la fecha de nacimiento y el sexo también todo viene de RENIET. Datos a complementar como registradores de InfoRUS son los teléfonos personales, ¿no? ¿No? Como un teléfono fijo o un número de celular, ¿no? ¿No? O un número de celular, ¿no? Son datos complementarios, así como también el correo electrónico, tanto personal como institucional, son variables que debemos de complementar con el número de root. ¿Y por qué el número de root? Porque este dato es muy importante para nuestros compañeros que hacen servicio por terceros, ¿no? Entonces, variables que como registradores debemos de complementar, ¿no? Hasta ahí es la primera ventana o el primer módulo que nosotros debemos de complementar dentro del InfoRUS, ya que los demás variables o datos, a través del número de documento de identidad, hacemos la verificación con RENIET y nos traen los datos de manera automática. Dato muy importante es el estado del registro, ¿no? Que puede ser que esté activo, porque se entiende que una persona activa es porque tiene algún vínculo laboral con la entidad, salvo que ya lo califiquemos como inactivo o fallecido, ¿no? Estas dos últimas variables, al yo seleccionarlo y guardar la información, no se contabiliza para ningún tipo de validación, ¿sí? En este caso está activo. Luego pasamos al tema de datos laborales. En datos laborales, justamente es la información que es la que debemos de actualizar con mayor rapidez. Por el tiempo que bien lo mencionó el doctor Loaiza, para darle plazo hasta el otro miércoles, y poder hacer un corte de toda la validación a la medianoche, ¿no? Bueno, empezar a trabajar de madrugada ya, ¿no? Para justamente hacer la validación de la descarga de todo el proceso de lo que involucra el InfoRUS. En este caso, tenemos como ejemplo la profesión de psicólogo, que podría ser otra profesión,
Podría ser otra profesión. Voy a, digamos, a modificar un rato, no voy a guardarlo, pero voy a modificar las variables. Podría ser la profesión. Podría decirme que es titulado, que es un bachiller, o como el caso que estamos tocando, ¿no? De los técnicos, ¿no? ¿No? Podría ser un técnico, ¿no? En enfermería, por dar un ejemplo. Decir que es titulado, ¿no? Que tiene título, y que la dependencia en un instituto superior tecnológico o de repente otros. ¿Y por qué hacemos mención o por qué tratamos de identificar el otros? Porque si retrocedemos en el tiempo, ¿no? En los años 70, en los años 80, habían CEOs, existían ONGs, ¿no? Existían otras entidades, ¿no? Que también emitían títulos profesionales, ¿no? ¿No? Por eso que aquí está catalogado como otros, ¿no? ¿No? Sin embargo, la mayoría creo que tiene de Instituto Superior Tecnológico, ¿no? Una variable que ya se ha implementado. En el caso de los técnicos no hay colegio profesional. En los casos de los profesionales sí existe, ¿no? Si está o no habilitado para el tema de los que tienen el título de enfermería, ¿no? De obstetricia, ¿no es cierto? Tenemos estas variables, ¿no? En el caso de los técnicos, creo que llegamos hasta la primera fila. En el caso del tema carrera ya profesional, ¿no? De enfermeros, ¿no? Obstetras, sí comenzamos a llenar las siguientes variables, ¿no? Que podría ser si tienen o no habilitado su colegiatura, la fecha de caducidad de la colegiatura, ¿no? La fecha, si tiene especialidad o no, y qué especialidad, ¿no? ¿No? Para el caso no vamos a modificar acá. Médico. Una colegiatura del médico. Si está habilitado, ¿no? La especialidad en el caso del tema de los médicos. Luego de esto, pasamos al tema ya de datos de la segunda profesión, ¿no? Porque entendemos de que hay algunos trabajadores que tienen más de una profesión, ¿no? Por ejemplo, si seguimos con el caso de los técnicos, ¿qué puede suceder? ¿No? Esta primera variable no aplica, ¿sí? Esta primera variable no aplica, lo dejaríamos de esa manera, ¿no es cierto? ¿No? Hasta ahí creo que es la primera parte para el caso de que algún compañero trabajador tenga más de una profesión, ¿no? Y por dar el ejemplo, justamente viene aquí la segunda profesión, ¿no? Que a veces suele suceder, ¿no? Que tenemos el título, ¿no es cierto? Que tenga un colegio profesional, que esté habilitado, que se haya colegiado con la fecha de su colegiatura de colegio profesional, ¿no es cierto? Que sí tenga alguna segunda especialidad, ¿no? Por ejemplo, bueno, vamos a ponerle salud pública en enfermería. Creo que suele en algunos casos suceder de que el trabajador, ¿no? El compañero trabajador tenga más de una profesión, ¿no? Si es así, por ejemplo, aquí estamos dando un caso casi real, ¿no? De que eh, se desempeñó como técnico en enfermería y en el transcurso de los años pudo haber obtenido alguna otra profesión, ¿no es cierto? Entonces, registramos también su segunda profesión, ¿no? Bien.
Y en la parte inferior ya vemos el tema de las fechas, tanto la fecha del ingreso al establecimiento como la fecha de nombramiento, ¿no? Luego de eso tenemos el cargo, ¿no? Luego de eso tenemos el cargo, ¿no? ¿No? El cargo, por ejemplo. Estas variables sí hay que revisarlas bien, tanto con los chicos que manejan recursos humanos, el Inforrus como el AIRS. Sí, creo que ya se están familiarizando mucho el tema del registro en el aplicativo informático de recursos humanos del sector público, ¿no? Que debería de coincidir con su fecha de nombramiento, su fecha de contrato, ¿sí? Y con el cargo. Y luego tenemos información adicional, que son los datos de la planilla, ¿no? En ese sentido, tenemos el nivel remunerativo, tenemos el régimen laboral y la condición laboral, ¿no? ¿Sí? En ese sentido, como régimen, tenemos a los 276, a los 728, a los 1057. También hemos considerado a las Fuerzas Armadas, a los internos de la carrera de salud y obviamente que a los servicios por terceros, ¿no? A los locadores, ¿no? Tenemos la condición de ambos, tanto 276 plazo fijo, 728, 276 también a plazo indeterminado, los contratos CAS, los destacados, ¿no? Los nombrados, los residentes, los servicios por terceros, los SERUM y el tema de los internos si es con estipendio o sin estipendio, ¿no? Entonces tenemos una cantidad de variables que podría considerarse dentro del registro de un personal. Y los niveles remunerativos, esto sí ya es un tema que lo trabajan bastante los chicos de recursos humanos con sus pares de remuneraciones, para poder saber cuál es el nivel remunerativo que le corresponde a un determinado trabajador, ¿no? Si por algún motivo algún nivel remunerativo no ha sido considerado, nos escriben ya sea por WhatsApp o por correo electrónico para validarlo con el AIRS e incorporarlo dentro del aplicativo, ¿no? Pero consideramos que están casi todos los niveles remunerativos que nos han podido suministrar a lo largo de este periodo, ¿no? Y luego tenemos un pequeño texto descriptivo que es la función que desempeña el personal, ¿no? Dentro del establecimiento, ¿no? ¿No? Creo que hasta ahí son los datos que se han de alguna manera expuestos la reunión anterior, considerando el tema de la condición de la profesión y la procedencia, ¿no? Que puede ser instituto u otros, ¿no? Variables relativamente sencillas que se pueden actualizar dentro del registro, ¿no? Hacíamos mención que el tercer módulo es datos de fallecimiento, pero que este módulo solo se utilizó en el año 2020 por el tema del COVID-19, ¿no? Que a la fecha no estamos registrando ninguna variable dentro de este campo, ¿no? Una vez que hemos actualizado la información, procedemos a guardar en el botón rojo en la parte superior derecha y con esto se actualizarían los datos del trabajador, ¿sí? Una vez actualizados los datos, cerramos, cerramos, ¿sí? Vuelvo a la parte inicial, que es justamente el tema de la búsqueda de los registros, ¿no? Y lo que yo voy a hacer es retroceder a la página principal, que es muy usada por muchos compañeros trabajadores, en el verifica tus datos, ¿no? Y en el verifica tus datos, que hemos estado revisando hace un momento, el Inforrus del Ejército, voy a darle un clic aquí para poder pegar el DNI del compañero trabajador que estábamos revisando. Y de esta manera verificar su constancia de registro, ¿no? Luego de eso, de verificar, nos arroja la constancia de registro, el código, el estado, la fecha de creación, la fecha de actualización,
los nombres, en la parte central los datos de ubicación, ¿sí? A dónde pertenece, y en la parte inferior los datos justamente laborales o complementarios, ¿no? El cargo, el régimen laboral, la condición laboral, la profesión, la especialidad, la condición del título y la procedencia, ¿no? ¿No? Y la procedencia, ¿no es cierto? Entonces, hasta aquí es lo que dejamos pendiente la semana, perdón, la reunión anterior, que justamente se iba a actualizar el tema de la procedencia, ¿no? Entonces ya podrían hacer la consulta los diferentes compañeros a la dependencia a la cual pertenecen, ¿no? No sé si hasta aquí tienen alguna consulta, alguna sugerencia, ya que el verifica tus datos es de acceso público, ¿no? Y vamos a poder hacer la verificación de la constancia, ¿no? Ingeniero, buenas tardes. Le habla el señor Luis Farrañán acá del Cuartel General del Ejército. En Sí, ¿qué tal, cuanto Luis? al... Sí, ¿cómo está, ingeniero? Buenas tardes. Y buenas tardes a todos los presentes en el Zoom. Mi pregunta es, acá tengo bastantes técnicos de la salud que han estudiado ya enfermería, pero de universidad, ¿no? Entonces, ¿eso lo pondríamos en la segunda especialidad? ¿O datos de segunda profesión? Sí, claro, claro, justamente se ha implementado estas dos variables dentro del aplicativo con la finalidad que justamente, y bueno, hice el ejemplo, ¿no? Perdón, hice el ejemplo justamente que es eh, un dato que suele suceder, no solamente en las sanidades de las diferentes entidades, sino también acá en los gobiernos regionales, ¿no? En regiones o en provincias, ¿no? De que a lo largo del tiempo se han podido formar como técnicos, ¿no? Sin embargo, en el transcurrir de los años, han podido llevar una carrera, ¿no? Una carrera profesional, ¿no? Y hoy en día, o ya en la actualidad, tienen algún título, ¿no? Entonces, digamos que el registro de este personal sería de esta manera, ¿no? Justo lo estoy mostrando en pantallas, ¿no? Justo lo estoy mostrando en pantallas. Sería de esta manera, ¿no? Los datos de la primera profesión, ¿no? Bueno, de repente habría que poner primera profesión, y los datos de la segunda profesión, ¿no? Entonces, como primera profesión, nuestro compañero o el compañero llegó al grado de técnico titulado, ¿no? Con su título, ¿no? Que podría ser, como les mencionaba, de instituto superior o de alguna otra entidad, ¿no? Entonces, por eso le estamos colocando otros, ¿no? Y luego en el camino, ¿no? Llegó a justamente llevar a cabo la segunda profesión, si lo quieren llamar así, o la carrera profesional, y luego ya hoy en día es profesional en enfermería, por ejemplo, ¿no? Tiene un título, ¿no? Tiene un colegio profesional, está habilitado por su colegio profesional, la fecha de la colegiatura, de repente tiene una especialidad, ¿no? Y se hace mención a la especialidad, ¿no? ¿No? Tenemos igual, como les repito, casi todas las especialidades, solo por ahí que alguno no haya sido considerado, de la misma manera nos comunican para poder incorporarlo, ¿no? Ya que estas especialidades, como voy a comentarlo, diferentes universidades tienen diferente denominación. Por lo tanto, a través del SUNEDO hacemos la validación y la incorporación al aplicativo Inforrus, ¿no? Entonces, este sería, digamos, el ejemplo de cómo registrar las profesiones del personal dentro del aplicativo, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Ahí. ¿Qué tal? Ingeniero, una consulta. Si bien es cierto, en el Inforrus tenemos pues prácticamente el 100% de nuestro personal civil y estamos, bueno, todavía como Fuerza Aérea
estamos culminando quizás en relación a los datos de nuestro personal militar. Ahí también quisiera preguntar, dentro del personal militar también tenemos que consignarle las profesiones que quizás también hayan adquirido a lo largo del tiempo, o solamente es una situación para el personal civil. Ok, buena pregunta, ¿no? Nosotros, dentro del Inforrus, solicitamos siempre que se registre o que se incorpore a todo el personal, ¿no? En este escenario, en esta primera fase o etapa, estamos solicitando el registro o actualización del dato del personal que pertenece a la 1153, ¿no? Sin embargo, ya otras entidades de las sanidades también han solicitado o han hecho la misma consulta y están quedando en que van a registrar a todos, ¿no? Todos, ¿no? Todo el personal técnico, ¿no? Sin excepción, ¿no? Muy bien, entonces, Disculpa, Ana María. Antes de que sí, continúen, voy a dar pase al doctor Loaiza. Igual podrías volver a repetir tu pregunta, como ya estamos ya ahora en esta tercera etapa, el tema de preguntas y respuestas. Entonces, voy a ceder el micro al doctor Loaiza. Igual sugiero de que vuelvas a hacer la consulta. Doctor. muy buenas tardes, doctor Loaiza. Le saluda la licenciada María Aguilar de la Fuerza Aérea de Perú. Sí, justo estaba haciendo la consulta. Si bien es cierto, estamos hablando de la actualización de datos del personal técnico e inclusive la posibilidad de, bueno, también del registro de la profesión que quizás hayan adquirido a lo largo del tiempo. Mi pregunta es, eh, ya hay una situación en la cual MINDEF prácticamente en una reunión anterior ya indicaba esta posibilidad de que se vayan registrando también en el Inforrus todo nuestro personal militar. Nosotros también tenemos personal militar técnicos que han ido adquiriendo profesiones a lo largo del tiempo. Ellos también tendríamos que actualizar eh, este dato, ¿no? De la profesión que ostenten. Yo tengo un técnico que incluso tiene hasta 2 profesiones. Entonces, por eso era mi inquietud. Gracias. Bueno, sí, en la asistencia técnica, el ingeniero Fabricio ya les ha dicho que pueden registrar ustedes tantas profesiones que tenga el personal. Puede ser un personal auxiliar que tiene estudios técnicos, puede ser un personal técnico que ya tiene estudios profesionales, o puede ser un profesional que tiene más de una profesión. Entonces, si bien es cierto, se registra en primer lugar el cargo o la profesión, el cual está nombrado o contratado, tienen las opciones de registrar otras profesiones. Entonces, ya el ingeniero me comenta aquí que en la asistencia técnica ya les he explicado que los registradores pueden registrar más de una profesión o estudio del personal. Sí, doctor, eso también está claro, pero lo habíamos entendido por el lado del personal civil, ¿no? Entonces, mi pregunta era direccionado al personal militar. Entiendo que debería ser lo mismo. A ver, el aplicativo Inforrus, cuando ya hace algunos años lo implementamos, les mencionamos a todos ustedes que si bien es cierto, inicialmente fue diseñado para el registro del personal asistencial en el marco de la implementación del decreto legislativo 1153, también se podía registrar a personal de otros regímenes y condiciones laborales, incluido personal por servicio de terceros. En el camino, inicialmente recordarás que había algunas dificultades en cuanto a personal de salud de regímenes militares. Nosotros siempre les decíamos que en la medida que ustedes deseen registrarlo, el aplicativo va a estar a disposición para poder incrementar los regímenes laborales que existan en sus respectivas entidades, para que ustedes dispongan también de un aplicativo que les dé reportes de información. Es en ese caso que el Inforrus también registra personal de regímenes militares y sin ningún problema pueden hacer el registro, ¿no? Todo claro, doctor Loaiza, muchas gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Buenas tardes. Aló. Sí, buenas Buenas tardes. tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor Loaiza? Técnico Alegría de aquí de la Dirección de Salud de la Marina. Una consulta puntual con respecto a la validación de los títulos. Nosotros teníamos para el registro de personal profesional como médicos y otros profesionales, la verificación de sus títulos a través de la SUNEDO. Con respecto a los títulos para el personal técnico, ¿cómo se daría esa validación? Ya que podemos, porque nos están dando dos opciones, solamente otros y del Instituto Pedagógico, creo que si no me equivoco, ¿no? Entonces, ¿hay algún sistema en el cual podemos validar nosotros los títulos del personal técnico? Bien, el Gracias. aplicativo informático es un aplicativo que no valida necesariamente los títulos. Recordarán que nosotros como sector salud no somos el ente competente en acreditar, dar validez o registrar títulos. Recordarán ustedes, los que somos profesionales de la salud, hace ya varios años, todo aquel que tenía un título profesional en salud tenía que venir a registrarlo aquí en el ministerio, en la avenida Salaverry, en el primer piso. Todos hemos ido alguna vez con nuestro título para que le pongan un sello y lo registren. Y muchos mencionaban que ese registro automáticamente convalidaba, que era un título el que, el que sellaba el ministerio, ¿no? Pasó el tiempo y hubieron diferentes problemas de orden legal. Hace ya varios años fue desactivada esa oficina porque no había ningún sentido de que el ministerio ponga algún sello o valide títulos otorgados por universidades o instituciones. En este caso es similar, el aplicativo Inforrus no valida títulos, nosotros no somos el área competente, tampoco estamos interoperando con SUNEDU, desconocemos si SUNEDU en este momento registra títulos de personal técnico que no sean de institutos superiores tecnológicos o que lo sean. Lo que pasa que la nueva legislación, hemos recibido una capacitación del MINEDU justamente para registrar estas variables. Existen estudios de 3 años con un número equivalente a créditos que le da la facultad al Instituto Superior Tecnológico de emitir un título profesional de técnico. Y cuando son 2 años o un equivalente, en este momento no recuerdo, de créditos, es título de técnico. Y también hay otro de auxiliar técnico. Y hay una serie de documentación y denominación que tiene el Ministerio de Educación que probablemente nos pueda confundir un poco. Por eso nosotros tenemos personal auxiliar, que de acuerdo a nuestro clasificador de cargos tiene algunos estudios y secundaria completa, y tenemos al personal técnico, que debería tener título de técnico, pero bueno, hay diferentes legislaciones que han reconocido diferentes modalidades de estudios hace algunos tiempos. Actualmente es principalmente con el título. Por eso nosotros queremos que se registre a todo el personal que ha acreditado con ustedes un título, porque ustedes tienen los legajos, y si ese título es otorgado por un instituto superior tecnológico o no. O sea, necesitamos esa información, pero repito, el Inforrus no valida si ese título pues, es original, si ese título en verdad no está correctamente registrado en alguna entidad del Ministerio de Educación, que es el ente rector de registros. Por eso están las declaraciones juradas que ustedes tienen en sus trabajadores, y seguramente podrán validarlo en, no sé si en SUNEDU, aunque ayer me dijeron en la reunión que sí, que en SUNEDU se podía validar los títulos, pero seguramente ahí sí no ahondaron si era un título de profesional técnico o era un título de técnico, porque hay diferentes entregas de documentación académica dependiendo los años de estudio y su equivalencia con créditos. Entonces, para resumir, el Inforrus no es el aplicativo que les valide y les diga si un título es correcto, si no es un título original o si no, bueno, no identifica también falsedades en titulación. Nosotros no tenemos esa competencia. Yo creo que ustedes directamente tampoco. Confían en lo que les presenta el trabajador, lo tienen en los legajos, y a través de SUNEDU, lo que se puede validar, pero es muy probable también que muchos títulos, por diferentes motivos, no estén registrados en SUNEDU. Es un tema bastante complicado de validar,
que creo que deberíamos hacer la consulta al Ministerio de Educación y tal vez en una siguiente oportunidad, a través del ingeniero Fabricio, coordinar una reunión técnica con el área competente del Ministerio de Educación, con lo cual tenemos contacto, y nos puede orientar sobre dónde podemos validar no solamente los títulos de personal técnico, sino también títulos de profesionales de la salud, ¿no? De asistenciales y administrativos. O sea, pero en este caso, no es y tampoco es la finalidad del aplicativo InfoRus que sea el aplicativo que les diga si un título es veraz o no lo es, ¿no? Entonces, en una próxima oportunidad buscaremos una reunión con representantes del Ministerio de Educación del área competente para que nos diga las fuentes donde podamos hacer la verificación. ¿Tuvieran alguna otra pregunta? Mercedes, ¿tienes una pregunta? Sí, doctor Loaiza, muy buenas tardes a todos los presentes. Les saluda la señora Mercedes Balaguer, la secretaria nacional de la FENACTEAS. Doctor, para acotar sobre lo que está preguntando el técnico Alegría, usted sabe que esta aplicación, esta actualización del InfoRus es en mérito a la lucha que tenemos acá en el Ministerio de Salud, y con todos los sectores hemos pedido a la señora ministra que lo actualicen, porque la urgencia, como usted bien lo ha dicho, es el registro de los técnicos asistenciales de las diferentes especialidades nombrados, porque nosotros ya estamos implementando y ya sale hoy día el proceso acá en el MINSA para el cambio ocupacional al profesional técnico SPE. Nosotros con el señor Alfonso Quispe ya tenemos ya el segundo paso, porque nada más estamos esperando que las otras entidades, Fuerzas Armadas, INPE, Ministerio de Educación, actualicen ese InfoRus con la variable que usted bien lo ha dicho, la condición de título y la procedencia del Instituto Tecnológico Superior. Obviamente, como usted bien lo ha dicho, eso a la hora de la contratación ya esos son ya responsabilidades del contrato. Sin embargo, sí, de todas maneras, hemos quedado con el señor Alfonso Quispe, que después de estar actualizado, como ya usted dio el plazo hasta el miércoles, se va a hacer la consulta al Ministerio de Educación. Igualmente nosotros por la parte de nuestras bases y la FENACTEAS ya tenemos la validación del Ministerio de Educación, hemos adelantado la gestión y tenemos ese informe si sería una dificultad para nosotros actualizar ahí en Marina, porque tenemos de verdad muchas incógnitas. Nosotros somos, como usted bien le ha dicho, la 1153, y la 1153 somos las entidades de personal civil, entrega económica y salud, y los militares es 1132, que si se puede dar una variable para tener una información, como dijo la ministra, por todo lo que pasamos en el COVID, bien, pero ahorita la urgencia, y muy bien, le agradezco, doctor Loaiza, que es porque estamos en urgencia del plazo para ver la PEA y ver el PAD que se tiene que trabajar acá, y estamos ya en ese tema, ¿no? Entonces, yo estoy acotando eso para que estén tranquilos, ¿no? O sea, nosotros ya estamos validando en el Ministerio de Educación, tenemos ese informe, y después de que ya se cierre este etapa, este corte, el doctor Alfonso va a hacer la consulta de todos los que se han registrado como títulos egresados de institutos tecnológicos a la Minedu, para la validación y para que salga el sinceramiento de los que sí podemos nombrados acceder al SP, porque es solamente la ley 2533 para los nombrados. Eso es lo que yo quería acotar, y agradecerle, señor Loaiza, doctor Loaiza, el haber vuelto a hacer esta asistencia técnica, porque es lo que estamos atrasándonos, somos las otras entidades. Ya hoy día también ya acá en Recursos Humanos están dando ya el proceso para MINS y gobiernos regionales. Eso quería acotar para que estén tranquilos, ¿no? Y como usted bien lo dijo, eso desde que se contrataron el legajo ya han debido de ver, ¿no? Si son o no acreditados, como tanto tiempo, después de 30 años voy a ver si es acreditado o no el título. Esta es una aplicación de actualización. Muchas gracias, doctor, es la acotación que quería dar, y muchas gracias, ¿ah? Gracias por esta gestión que estamos haciendo en conjunto. Sí, mire, efectivamente, estamos mencionando que se priorice la actualización del registro de personal nombrado. Si es el personal nombrado, pues el legajo, los documentos que ha presentado han pasado ya por comités de evaluación, porque no estamos hablando de un personal contratado, sino que estamos hablando de un personal ya nombrado, donde es muy probable que ya los equipos que han calificado en su momento la documentación hayan verificado que efectivamente sean los documentos correctos. Entonces hay que registrar del personal nombrado. Esto no quita que a posterior, como has mencionado, a través del Ministerio de Salud y nosotros también como iniciativa, podamos tener una opinión técnica del Ministerio de Educación
sobre los procesos que podemos seguir y los lugares o entidades donde podemos acudir para verificar la validez o no de un título. En este momento, de los nombrados que tienen título, que ustedes lo tienen en sus legajos, que ya han habido comisiones que se han formado en su momento para verificar estos documentos, registren si han acreditado con título y si este título corresponde o no a un instituto superior tecnológico. Eso es todo, queremos el registro. Ya les he dicho que el aplicativo InfoRus no valida la veracidad o validez de algún documento académico, solo el registro de lo que el personal ha acreditado en su legajo. Asimismo, me hacen la pregunta en el chat, efectivamente sí está habilitado que puedan registrar el colegio profesional para los profesionales de la salud, está habilitado el campo del número de colegio profesional, inclusive la fecha de la colegiatura, y si está habilitado el profesional también. O sea, esos campos para profesionales, a una pregunta que estoy leyendo en el chat, si está debidamente el campo para que pueda ser registrado, ¿correcto? Ahí nos comparten un enlace en el cual se puede verificar los títulos de institutos, gracias a Juan Franco. Títulosinstitutos.minedo.gov.pe. Bueno, nos está ayudando ahí a facilitar si tuviéramos alguna duda. Pero vuelvo a repetir, tratándose de personal nombrado, ya deben las comisiones en su momento haber verificado la documentación correspondiente. Nos surge esta información. Esperemos darles de plazo una semana. Nosotros haremos un corte el jueves de la próxima semana para ya estar emitiendo un primer reporte. No es mucho el personal en algunas entidades que en este momento están ingresadas aquí a la reunión. Si hubiera algún inconveniente, pueden coordinar con el ingeniero Fabricio López para que les pueda apoyar directamente en algún tema de registro. Bien, si no hubiera alguna pregunta más, daríamos por concluida esta reunión técnica. El ingeniero Fabricio López les proporcionará a través del chat en este momento su correo electrónico y su número celular para cualquier consulta técnica que ustedes quieran realizar al ingeniero para que les pueda apoyar en el registro. Muchas gracias y hasta una siguiente oportunidad. No olvidar que el día jueves vamos a hacer un corte de información, así que hasta el día miércoles a ver si avanzamos con el registro de los datos prioritarios que en este momento requerimos. Había una pregunta, Joseph Salas, creo que querías hacernos una pregunta ya para finalizar nuestra reunión. No, más bien gracias, agradecemos la capacitación que están dando. Solamente en caso Marina, lo que estaba indicando dónde se podía hacer el cotejo, lo que sugiero simplemente es que mande un documento a Minedu para que pueda hacer la validación de esa información. Gracias. Sí, a nivel nacional va a ser como se mencionó, las coordinaciones a través de la Dirección General, posterior a la data que nosotros podamos recopilar. ¿No? Estamos recopilando una información y luego se harán los canales correspondientes para la verificación. Muchas gracias.